Sentate, nene, que no vino Quiero ver Manuel. ahora la carita de esto. Vení, ubícate. Hola, Mati. Manu, trae bien? chipá, por favor, Manu. ¿Podrías decir algún como... Unas palabras. Él saluda como en la vieja Sí, escuela. Sí, está bien. Me gusta. me con el parece beso bien. en la... ¿Andas con frío? Uy, se rompió todo, no, tranqui, nene. Mientras lo hacía dije, esto no se acostumbra a hacer dos. Llegar a saludar con beso, pero No hay problema. podemos Manuel. cambiar las reglas. No te preocupes, esto es informal, es el streaming, nada que ver con la tele. Matías Wasserman se encarga de hablarnos Wasserman. hoy de economía, hablarnos todo lo que queremos saber de economía y un poquito más, y un poquito más. Y Buen día. condimentos. Ayer Buen se anunció día. la inflación, 1,5%, digo. Efectivamente. Una papa. Toma mate. Tomá mate con chocolate. Una Eso, expresión como que dice usa... Cristina. Muy... La- todo- con Toma mate todo con tiene que ver con chocolate. todo. Te va Sí. a caer para el orto. 1,5 más bajo de lo Te cagas que encima, probablemente. habían imaginado las consultoras, de lo que habíamos imaginado algunos analistas. Obviamente el gobierno salió a festejarlo como Milei lo positivos. felicitó a Caputo, tenemos un tuit. El mejor ministro de la historia del Sí, mundo. el mejor tema de la historia del universo, pero ya no hay historia. Como ok. el tiempo es una circularidad. Muy Borges lo que estás planteando, amiga. Exacto, Wow. con Luis Caputo como mejor. Mejor, el mejor. La actualización del pasado de la que hablábamos. Sí, Muy bueno, exacto. amigo. Nostalgia total. Exacto. Caputo salió a decir el mejor presidente de la historia, Tienen- Milei el mejor ministro de la historia y así se van... Ahí está, Se sí, fueron claro, chupando los el más penes grande, mutuamente. el más grande de la historia. Ahí está. De la historia, bueno. ¿El más grande todo tiene- deudor de la historia? También. Eso es Digo. un hecho. Ay, qué, Eso va a qué ser meme. editorializado. Igual que Grande de la ganas de historia. mezclar con la Pero política que no tenés. puso ministro. El ¿Para más qué grande de politizás la economía, historia. boludo? Sí, dejá de economizar la economía. Muy Sí, economizar politizada, la política. Muy de Perdón. izquierdas. Bueno, Dios. entonces, toca analizar qué fue lo que efectivamente hizo que la inflación fuera más baja de lo que imaginábamos y para eso hay que hablar principalmente de un rubro que nosotros ya hemos mencionado en estas columnas que disfrutamos tanto, que son los estacionales. Bajaron una bocha, casi 3%, 2,7%. O sea que manzanas, hortalizas, todo lo que tiene un componente estacional fuerte, el turismo, bajó mucho. Y eso es lo que le permitió a la estadística en su generalidad dar tanto más bajo de lo que se imaginaba. También hay que marcar una diferencia, y con esto ya empezamos a charlar un poco más entre nosotros, entre lo que pasó con los bienes Antes, ¿con quién estábamos hablando? y con los servicios. Siente que está hablando solo. Me siente como, bueno, ahora está, sí. Es que me voy contestando a mí mismo. Él tiene varios No, no, personajes todavía en no. la cabeza. Sí, Ahora sí. ya Ok. los incorporo a mi conversación. Estamos acá, tonto. ¿no? Loquito, estamos acá. Escúchenme, los bienes subieron 0,9%. Que eso es bastante... Y los poco. malos, No, bueno, ya Iba a ser el mismo estamos en un chiste, nivel- No sé amiga. si los viernes siempre estamos es así. muy mal. Vos Estamos seguile, muy mal. vos seguile Sí, la, Mati. seguí la corriente. Y los servicios- Portémonos bien que así no nos va a sumar a la conversación. Y- Se lo tiene que ganar. Entonces, los bienes 0,9%, los servicios 2,7%. O sea, los bienes tiraron para abajo el índice, los servicios tiraron para arriba. Quizás luego ¿Cuánto salió los bienes? 0,9. 0,9. De hecho, el 0,9 de los bienes es lo que explica en gran parte que la canasta básica alimentaria bajó, o sea, no es que bajó Bajó. la inflación, es que Bajó. cayeron los precios de la canasta básica alimentaria respecto a abril. Entonces, ahí hay Claro. un componente también delicado que va a tener un efecto positivo en pobreza, por ejemplo, que es como se mide los índices de pobreza e indigencia. Como baja la canasta básica alimentaria, baja el consumo, se supone, o baja el precio, el costo del consumo de los deciles más bajos, de los sectores más vulnerables, y eso debería repercutir también positivamente en pobreza. Ok. Si no fuera porque, en paralelo a todo esto, se está dando un proceso del que todavía no hemos tenido los datos más actualizados, pero sí los últimos nos permiten registrarlo, de deterioro del salario y del empleo. Entonces hay que ver cómo toda esa maraña de cosas, donde por un lado baja la inflación, que eso obviamente tiene efectos positivos para la gente y para los trabajadores, se da en simultáneo a una caída de los salarios reales, o de los salarios en general, y del nivel de empleo. Entonces ahí hay que ver cuál es el saldo que deja el primer semestre. Yo creo que cada vez más podemos hablar de un modelo que tiene características propias, distintos a los que tenía antes, pero que, más parecido a lo que ocurrió, si se quiere, en los 90, nos enfrentamos a una mayor estabilidad de precios con un deterioro del poder adquisitivo y de los indicadores laborales. Eso es la peli que estamos viendo ahora en el primer semestre, digamos, de 2025. Hay
ahí en un poco la caída de los precios también te marca que esa subida fuerte que tuvieron en marzo también era medio especulativa, en el sentido, ¿no? De como, está subiendo el dólar, remarco por las dudas, y después como, bueno, el dólar lo mantuvieron estable y lentamente fueron bajando los 2 meses siguientes. Totalmente. Ahí hay dos cosas para decir. Por un lado, la que dijiste vos, que está muy bien. Es decir, Me gusta porque siempre te hace sentir bien, Sí. muchacho, ¿viste? Dice, muy buena pregunta, Elisa, ¿eh? Muy bien, Quintín, tu aporte. un durmiéndote. psicópata, Federico, Me gusta es un tu forma de dormirte, Quintín. Y te sentís bien. Sí, sí. y además, al mismo tiempo, ojo, porque el gobierno usa ese mismo argumento para decir, vieron que salir del cepo no pasaba nada, y eso es relativo, porque en realidad lo que pasó fue que vos todo el ajuste de salir del cepo lo tuviste antes, cuando Claro. la gente sospechaba, sabía Claro. que vos lo estabas por hacer. Claro. No es que no pasó nada con la salida del Pero cepo, además, sino que se te anticiparon. Paréntesis, ¿se salió del cepo? Técnicamente no, es decir, las empresas no pueden retirar utilidades. Después da lo mismo si yo puedo comprar con la guita, con mi excedente salarial, Amiga. puedo comprar dólares, no tiene significancia, ¿no? Es cierto que todavía hay restricciones para las empresas. Igual justo esta semana cambió una que para mí era, no sé si la piedra angular del cepo, pero la más importante que teníamos, sobre todo en comparación a lo que había sido la etapa macrista, que era el plazo mínimo de permanencia para capitales especulativos. Es decir, si vos sos un fondo de inversión y querés venir a hacer bicicleta financiera a Argentina, no podés traerlos un martes y llevártelos un jueves de la misma semana, porque me rompés la economía. O Claro. sea, el día que los traes, me aprecia mucho el tipo de cambio, caen tanto dólares, aumenta tanto la oferta de dólares que baja el tipo de cambio, y a los 2 días te los llevas y genera el efecto opuesto, y sabemos cómo termina en general esa espiral de devaluación, inflación. Termina en el FMI. En otros países del mundo, ¿cómo es eso? En otros países del mundo, incluso en los que no tienen la inestabilidad argentina, dicen, che, si vos vas a traer dólares, mínimo te quedás, depende del caso, muchas veces 90 depende días, del 60 monto, días. depende cuánto Ok. traigas, si te quedás 180 días, un año, a veces muchos países lo que hacen, y cuando digo muchos países me refiero no a los zurdos populistas, esto, Sí, sí, por sí. ejemplo, si no me equivoco, este era el sistema que tenía Chile de Pinochet en los 80, Ok. con los Que les encanta. Chicago Boys, además, sí, porque Con estaba Milton Friedman, estaban todos Milton ellos. Friedman revisando de arriba. El perro de Lo Milei. que hacían era, depende cuánto tiempo te esperás quedar, cuánta plata, qué porcentaje de lo que traes te obligo a no invertirlo. Entonces, si vos Claro. querés traer 100 millones de dólares en un mes, bueno, de esos 100, Sí, 20, 10, claro, 30 sí. lo dejamos guardados. Y podés invertir Que así 70. funcionan los bancos, de hecho. Que hay Exacto, una es lo parte que vos llamamos no un podés tocar. encaje fraccionario. Claro, encaje. Es una parte. Y en muchos países lo que se hace es armar un encaje que sea proporcional al tiempo y a la Ok. volatilidad que te genera O sea, al esa monto, inversión. al tiempo y Exacto. al... Bien. Bueno, igual eso es lo esta que se semana derogó. se Eso es lo derogó, que se se derogó pueden esta meter y semana. sacar cuando quieran. Exacto. Vení a Antes- Argentina, ponela y sacala. Eso es muy relevante. Van a hacer bien Ese es el el amor. Potter es así, caputa. Ponela y sacala. Ponela y sacala cuando quieras. Para hacer la Nadie te- bicicleta y que la venir al habían, sur. la habían reducido, y creo que también ahí hay un síntoma, porque si vos tenés que regalar todo eso, evidentemente es porque algo, ¿Qué sobre están todo... dando a cambio? No, o sea, lo que están esperando es que vengan dólares. El tema es que... ¿Pero es- se van a ir a las 48 horas? Claro, no. En un primer momento es... O sea, es el verdadero pan para hoy, hambre para mañana, más literal que viste. Porque es verdad que en un primer momento hay dólares que decían, che, ¿qué hago? ¿Voy a la Argentina o no voy a la Argentina? Ahora ven y dicen, che, voy y me voy cuando quiero. Voy. Bueno, claro, voy. Una semanita. Una semana me tomo, sí, me voy. Pongo un par de dolarucos. El tema es lo que pasa después. O sea, para mí es una medida de extremo corto plazo. Y es una lástima porque, dado que muchas otras cosas venían saliéndole al gobierno de una manera mejor a la esperada, arriesgarse con esta... ¿Por creo qué que la es una de hicieron? más. ¿Sabes? ¿Es ¿Es pedido de alguien específico? El fondo lo pide siempre, obviamente. El fondo quiere la sí, libertad de el los fondo- capitales. Sí, el fondo de Déjenlo libertad salir, total. entrar. Después, algunos dicen, bueno, en la práctica esto ya podía ocurrir porque se podían ir de una manera medio, no del todo legal o no del todo, o sea, burocráticamente más complicada a través del CCL u otras operaciones, pero en el CCL, por ejemplo, vos no tenés bandas, entonces el CCL es dólar contado con liqui. Exacto, el dólar paralelo, lo que hasta hace 2 meses hablábamos como brecha y demás, bueno, ahora que se liberó en parte el cepo para personas, Dejó de hablamos menos de existir. eso, pero las empresas todavía, si se quieren llevar mucho dólar, se lo tienen que llevar a ellos. Claro, en ese mercado el Estado o el gobierno interviene menos, entonces hay menos seguridades si vos te la querés llevar al contado con liquidación, con lo cual, si bien es cierto que los inversores podían traer la plata
y llevárselas al día siguiente por contado con liquidación, eso suponía un costo. Claro. Bueno, les están ahorrando ese costo. Y después lo otro que hay que decir es que en realidad esto se remonta a que al día siguiente que anuncian el acuerdo con el fondo y los cambios en el cepo y demás, JP Morgan sale y dice toda la Argentina. Recomendamos a todos nuestros inversores que pongan toda la guita que tienen en Argentina que va. ¿Cuándo fue eso? El día Esto fue después. en abril, 15 de abril. Ah, habrá ok, sido. ok. Y decía el mismo comunicado, pongan todo ahora y nos vamos En antes de octubre. Claro. Exacto. Todo ahora y nos vamos a octubre. Y ahí el gobierno sale y dice, ojo, porque si venís te tenés que quedar 180 días. O sea que hace un mes habían ratificado esa regulación. Evidentemente, o ganó la publicidad JP Morgan o algún otro fondo de inversión dijo, mira, si vos querés que yo te traiga los $1.000 millones, libérame esto y déjame irme cuando yo quiera. O no le dieron tanta bola al JP Morgan. Aunque el JP Morgan dijo, pongan la guita en Argentina, no es que corrieron claro. en masa los fondos de inversión a poner guita en Argentina, porque el que se quema con Argentina 4 veces. Llora. Sí. Una vaca qué? llora. ¿No ven acá? No llora. Porque. Qué gran momento de sí. la televisión argentina, ¿Viste? tragedia. La vaca ¿Qué pasa? llora. ¿Argentino? ¿Y vos? Lo vota. Y después, ¿Él vota? No, no llora. Es porque la- ¿No llora? ¿Una vaca? No llora. Ordeñar. Qué vaca, suerte tenés, porque Vaca. yo Leche. era Sí, el no. imperio romano, no podía dejar de ¿La pensar vaca? en No eso. llora. Pero No, da no vota. felicidad, es un recuerdo que da Sí. felicidad. Sí, pero eso habla de lo mal que estamos. No. De la Que nostalgia. no me puede dar felicidad eso. Ahí es cuando lo llamaron a Melconian para traducir. Que, mirá, la deuda. La vaca, más o menos, vos te comes un asado. Y entonces el déficit cuasificable es como un asado solo de tira. ¿Seguro? Sí. Carlos, Sin tapa ¿estás por de ahí, asado, Carlos? porque la- Como hacer el asado con el cartón arriba, ¿cómo? ¿Seguro? ¿No? ¿Qué? Está hablando menos, Fideo, con Tuco. Sí. Sí. ¿No? Estaba un poco más Tranquila. desaparecido. Porque es Entonces- uno de los econochantas que quiso destruir al. Ah, porque una vez lo había echado de un foro. ¿Te acordás que estaba Sí. ahí y se puso a imitarlo? Las imitaciones de Milei. Bueno, En el Eh, chat mucha gente diciendo que los precios no están ni iguales ni no. Bueno, y la gente a propósito quejándose. de eso, está El bueno. colegio de mi pibe aumentó 24% este Porque- mes. El queso me costó 10.000 pesos. bueno, etcétera. tenemos la placa, Juli, de los distintos rubros, de cómo aumentaron este mes. Porque Recién, ayer o antes, ya no me acuerdo, leí que los lácteos habían aumentado un 15%, ¿puede ser? El último mes. todo puede ser. Ok. Fíjense que en mayo al menos, Bárbaro. el rubro que más subió fue comunicación. Justamente, Sí, nuestra culpa. 4,1. 4,1%. Y abajo de comunicación está restaurantes y hoteles, abajo está salud, abajo está bienes y servicios varios tipo peluquería, después vivienda, luz, agua. Es muy clara la división. ¿Vivienda donde- en qué sentido? Alquileres, por ejemplo. Pero si el alquiler está No. ajustado por inflación. Bueno, pero si vos venís de inflaciones más altas, como por ejemplo ahora tenerla en mayo, afectó la inflación de marzo. Porque el alquiler actualiza con un rezago. Claro. Entonces, vos en mayo actualizaste con lo que había dado marzo, entonces te quedó por encima de lo anterior. ¿Se entiende? Sí. En marzo la inflación había sido casi del 4. Sí, Entonces, 3,7. exacto. Entonces, los alquileres, que no son todo el rubro de vivienda, pero son gran parte, te terminan aumentando, terminan con una inercia de lo que había sido marzo, que quizás, no Sí, sé, sí. la bebida no tiene. Ok. ¿Me explicó? Sí. Entonces, por arriba del índice general quedaron la mayoría de los servicios y por abajo del nivel general quedaron la mayoría de bienes. Respecto a si los precios bajaron, no bajaron, bueno, ahí veo a alguien en el chat que dice que en San Luis directamente los precios bajaron. Lo que es relevante también, primero, recordar que cuando decimos que bajó la inflación no estamos diciendo que bajaron los precios, salvo para la canasta básica alimentaria. Cuando decimos que bajó la inflación decimos aumentaron más lento. Esa es la definición de que baja la inflación. Pero lo otro es... ¿Cómo es? Aumentaron más lento. Claro. Claro, Se desacelera. se desacelera, exacto. Vos ponele, de la primera cuadra pasaste de 50 a 100 kilómetros por hora. Estás yendo más rápido, aceleraste mucho. Si la segunda cuadra vas a 101, no es que se bajó tu velocidad, lo que pasa es que aceleraste menos, porque venía Claro. de duplicar tu velocidad y ahora un 1% nada más. ¿Se entendió, Tom? Sí, sí. Genial. A mí me cuesta mucho esto. No, podemos No, hacerlo pero la está cantidad de bien, veces porque te cuesta tus dudas, todo, pero- tus dudas pueden ser las de un compañero. No, Tommy. pero Sí, sí Eso, pienso. eso. Pero sí pienso, si no hay límite, o sea, ¿cuánto vas a pagar un pedazo de queso? Como que no hay un momento en No, que... total. ¿Cuánto Pero se el mercado paga se regula solo. una milanesa? Como que en un momento no podés estar pagando
Pacto entre privados. Bueno, ellos Porque el dicen... alquiler se No te entiende, gusta, no lo pero- pagues. No digo, pero. en un Claro, el momento, alquiler se te fue a la nube. ¿Cuánto va a pagar un ya lo pedazo de sabés. queso? Como que en un momento. No hay un sentido común de precios. Estaría bueno. es Una lo que lista. queríamos Precios difundir. cuidados. Se llama ¿Recordás? precios cuidados. Flaco, un pedazo de Precios, queso. es precios sensibles. 40 precios Sí. de sentido lucas un común. pedazo de queso, vamos, sentido común. No, yo lo que, el Ya. ejercicio que les propongo a ustedes y a los que estén escuchándonos es vayan, si encuentran, a ver cuánto cobraban en noviembre del 2023 ¿Qué es el año pasado eso? No, No, el anterior. año y completo. medio. Hace 2 anterior. años. y chequeen si se triplicaron sus ingresos, que es más o menos lo que tiene que dar para haberle Noviembre ganado la del inflación en 2023. este periodo. O sea, si ustedes encuentran, mira, tengo un recibo, tengo una factura, tengo un, no sé, Es una que el transferencia. tema es- Hay que juntar entonces, facturas. Claro. Encima hay que laburar, Quintín viejo, Palma. dale. Lo más lindo que le puede pasar. 300% debería o sea, ser. la inflación fue de por tres. 210%. Para que haberle ganado eso, tenés que haber que más que triplicado Claro. tu ingreso. No, no, eso no creo. no le pasó ni a los registrados privados, que son como el... Ni a los senadores les debe haber pasado. Bueno, quizás a los senadores sí, Puede pero ser. con suerte. Los únicos, los mejores. Me distraje con los métodos piqueteros. Que no le pasó lo. No le pasó a la enorme mayoría y sobre todo lo que tampoco pasó es poder haber triplicado tus ingresos trabajando lo mismo. Porque lo que también está viendo en este año y medio Claro. es, en el mejor de Los los tres casos, una trabajos. estabilidad de tus ingresos trabajando el doble o el triple por semana. Claro. Igual, más allá a mí me interesa el respecto a esto, más allá de decir una cosa, esto estamos haciendo un modelo económico, Argentina está adoptando un modelo económico muy parecido al de Martínez Dios, que se hizo en la dictadura, o sea, palabras más, palabras menos, pero alguna medida más, menos. Es lógico que con esto baje la inflación Totalmente. en cuanto a esto. O sea, el problema que viene es otro, es que la producción se hace concha, la desocupación va a aumentar, va a volar en pedazos, la ayuda estatal va a bajar y bueno, todo lo que derivó después en el final de la convertibilidad. Pero después, o sea, digo, no, me parece que no hay que, o sea, si uno está en desacuerdo con este modelo económico, no es, o sea, por donde pegarle él va a bajar la inflación. Coincido porque totalmente. es por donde lo que naturalmente Es lo pasa. único o que sea, tiene para ofrecer. si vos no emitís nada, no tenés déficit fiscal, tenés una recesión grande, y bueno, lo normal es que la actividad te vaya bajando, o sea, y de hecho es esperado, y de hecho es necesario también en algún punto. Ahora, después, que es un poco la discusión también que se dio en la convertibilidad, que con la convertibilidad decían mucho, bueno, o sea, ¿hasta cuándo mantenerlo? Y esa fue la discusión, ¿no? Que la convertibilidad era un sistema de estabilización que se metió en el 91 y lo extendieron hasta 2001, cuando por ahí era un programa para 2 años. Recontra, y sumo algo respecto a la convertibilidad, que ahí vos tuviste, digamos, 3 factores para mí que explicaron el éxito en materia inflacionaria de la convertibilidad, porque como vos bien decías, y no podría estar más de acuerdo, bueno, la convertibilidad fue exitosa para bajar la inflación, Claro. pero en sentido Te social, pusiste el país de laboral, sombrero, industrial, claro. claro, bueno, hay que discutir también, es cierto que nosotros veníamos de 10 años de deterioro del poder adquisitivo por culpa de la inflación, pero bueno, hay algo de decir, volveme Exacto, a eso, volveme a eso. exacto. Pero eso no quita que la convertibilidad haya tenido grandes problemas y haya generado Claro. severos daños a la sociedad argentina en su conjunto. Ahora, incluso para eso, hubo 3 factores, 3 condicionantes que permitieron la estabilidad de precios durante los 90. La primera fue el ingreso de dólares por privatizaciones. Claro. Que eso acá no lo tuviste. Claro. Una torta de dólares que venga genuinamente, Claro. aunque sea de una sola vez, y Sí, diga, sí. bueno, esto ya está, administrarlos como quieran, Exacto. son tuyos. Que entraron una bocha en la Exacto. época de... Eso es muy distinto a estar pidiéndole 20.000 millones al FMI. Sí. No se compara. Es muy distinto. Lo segundo, que para mí ahí sí hay una relación 1 a 1, o aunque no haya sido idéntico, se puede trazar, es lo que disciplinó la hiperinflación. Entonces vos venías en los 90 de la hiper del 89 y había medio una sensación generalizada de hacer lo que quieras pero resolver este problema. Claro, claro. O sea, y si tenés que ponerte el país de sombrero o tenés que dejar a 1 de cada 2 laburantes en la calle, hacelo, pero sacame de esto donde no tengo Claro. idea cuánto voy a pagar mañana. el supermercado. Eso, si bien nosotros no tuvimos hiperinflación en el 2023, sí se había generado las condiciones de resolver esto como sea. Y había Entonces, 200, ahí 200 algo hay. anual, anda bien. Pero la tercera también es un contexto global
de tasa baja, de mucho dólar, del pan break, o sea, un montón de cosas que estaban diciendo, che, vamos a prestarle a las economías emergentes, que no es lo que está pasando. No es lo que está pasando. Entonces, incluso en la comparación con la convertibilidad, a mí me genera la duda no solo de cuán deseable es, donde yo pienso que no lo es, Claro. pero incluso si lo fuera, qué condiciones hay para que vuelva a ocurrir. Claro. Gracias, Mati. A ustedes. Faltó Por favor. hablar sobre el petróleo que se disparó un 9%. Importantísimo, porque después eso, tenés Muy bueno. shocks de afuera, tipo el contexto global que decíamos. Y bueno, ¿y qué hace? Está bien, no estás emitiendo, no, pero es una concepción de la economía que no tiene este gobierno. Que es, no todo depende de la emisión monetaria y el déficit Claro. fiscal. A ver Mirá, si aprenden. Queremos decir que ya está en el establecimiento Hay una el Manu señor Cam. Manuel Jove.